Pues mira, nuestra terapeuta favorita nos lo explicó muy claramente. La codependencia es que tu familia es adicto a una sustancia y tú eres adicto a tu familia. Ajá. El otro día lo pensaba. Sí. Yo tengo un amigo que yo creo que... Vamos, creo no. Estoy completamente convencido de que es adicto al alcohol. Pero él vive súper feliz y súper contento. ¿Por qué? Porque no tiene perro que le ladre. Es casi de mi edad. Estamos hablando... Un cuarentañero. Un cuarentañero. 40 son los nuevos 30, ¿vale? Este está rozando los 40 ya. Pero vive en pareja, no coinciden en horarios laborales, no tienen hijos, ni tienen responsabilidades prácticamente. Entonces, pues, entra, sale y viva la pepa. Y no tiene problema ninguno. Y a él dice, no, pero yo no tengo problema. Y está planteándose a día de hoy ser padre. Y lo único que yo le dije, no lo hagas, jamás. Digo, porque antes de ser padre, yo creo que debería atajar el problema que tienes. No, pero luego mi mujer, ella se quedará con el niño, yo sigo yéndome al pádel, se va a jugar al pádel, ¿vale? Todos los días entre semana, a última hora de la pista, para luego cuando cierran, pues se queda echando el tercer tiempo. Claro. 2, 3, 4 de la mañana, sin problema. Y a él piensa que su mujer, luego cuando empiezan los niños o el niño a dar las malas noches, que se lo va a soportar perfectamente. Digo, ahí es cuando te va a venir el golpe de realidad. Te vas a dar cuenta que toda tu vida anterior hasta que has sido padre ha sido un ensayo, ha sido un juego para la vida real. Entonces ahí lo dejo. Este espacio lo puedes patrocinar Dures, ¿no? Para que no lo de que no tenga yo. Sí. Bueno, nos vamos a la basta. Bienvenidos sean. Vamos por una nave. Los patrocinadores los tendremos que ir seleccionando, ¿vale? Haremos un casting. Están abiertas. Ya os diremos las fechas. En la del casting. puerta los vamos a tener a todos esperando, ¿eh? Para los patrocinios. A lo que resumiendo esto que acabamos de hablar, que en el fondo hay mucha gente que no se da cuenta del problema que tiene porque no tiene consecuencias negativas en su vida por ser adicto. Hay gente que es adicta, pero como no sigue manteniendo su trabajo, su responsabilidad laboral, no le acarrea problemas de responsabilidad, de corresponsabilidad en casa, etcétera, pues se piensa que no tiene un problema. Y el familiar también piensa que no tiene un problema. Y el familiar también piensa, de hecho, claro, yo creo que Mary Poppins se da cuenta cuando viene el hijo en común con su enfermo, que tiene un problema, su enfermo, cuando yo creo que a lo mejor el problema ya estaba de antes, no sé. No sé tu caso en particular, me puedo imaginar que sí, ¿no? No lo sé. No sé qué fecha exacta fue. Yo quiero ahondar un poco en el tema de de qué te enteras tú cuando vas a la asociación y vas a las terapias familiares. Eso que se dice muchas veces de la codependencia, ¿qué significa para ti? Pues mira, nuestra terapeuta favorita nos lo explicó muy claramente. La codependencia es que tu familia es adicto a una sustancia y tú eres adicto a tu familia. Ajá. Entonces, y es totalmente. A mí al principio me chacó un poco porque digo, si no lo puedo ni ver, pero ¿cómo voy a ser adicto a él? Por eso voy y digo, acláralo porque a mí eso no me había quedado muy claro. Sí, pero al principio choca, pero es verdad, es que te das cuenta de que tú hasta ese momento tú vives por y para él. Y te olvidas de ti misma. Y de todo lo que hay a tu alrededor, por mucho que duela. Esa es la codependencia. Sí. ¿Cuánto dura eso? Desde que te das cuenta hasta que... ¿Hasta qué? Es que se me ocurren muchas preguntas. ¿Cuánto dura? ¿Cómo se arregla? Pero vamos a empezar por la primera. ¿Cuánto dura? ¿La codependencia? Entiendo que eso es continuo. Una vez que entras en terapia, tienes que tratarlo. Pero hasta que entras en terapia, de ahí para atrás, ¿cuánto dura esa codependencia? De que eres consciente, de que
tu familiar favorito es adicto? Pues los mismos años en los que él está consumiendo. Porque al principio, al igual que el consumo, al principio no es tan bestia, no es tan frecuente o no tiene unas consecuencias tan graves, ¿no?, como después. Y lo mismo tu coadicción, tu intento de control, pues al principio tienes que controlar menos y luego al final acabas controlando barbaridades. Mary Poppins lo ha dicho antes y lo ha dibujado de una manera muy cruda. Sabes a qué hora llegó o si llegó, sabes si ha tomado café, sabes si se ha ido o no se ha ido, y tú te tienes que ir al trabajo y ni te has peinado. Uh-huh. El nivel de control que yo llegué a tener, esto lo piensas después, después de muchas sesiones de terapia. De intento de control. De intento de control, por supuesto. Yo sabía, no sé por qué, todavía lo sigo estudiando. A mí me mataba porque evidentemente cuando se pasaba bebiendo se veía. Porque o llegaba tarde o no llegaba, o las condiciones en las que llegaba eran claras. A mí lo que me mataba era... Llegaba cantando bajito, ¿no? Saber si, por ejemplo, si llevaba 2 horas bebiendo. Si había llegado tarde, bien por el trabajo, ¿no? Esas complicaciones que surgen en el trabajo, sobre todo de los adictos, que son los más trabajadores del mundo. Se nos complica la vida en ese momento. Una tarde la tiene cualquiera. Pero es que eran muchas malas tardes. A mí eso me obsesionaba. Entonces yo llegué a un nivel de intentar controlar. Yo sabía qué letras pronunciaba, cuando las pronunciaba, si había bebido o no. Joder, eso me pasaba a mí también. A mí me pillaban por la lengua de trapo. Además intentaba... No. Pero creo haber entendido que tú te dabas cuenta que tu enfermo había una serie de letras que intentaba no pronunciar, ¿no? No, claro, una vez que ya se dio cuenta de las que yo intentaba que pronunciara, claro, él intentaba no pronunciarlas, claro. Estrategia y contraestrategia. Totalmente. Eso era para volverse loco. Eso para volverse loco. Claro. Yo, en mi caso es igual, me llamaban, y a lo mejor me había soplado un par de ellos, ¿no? Ya has bebido. Que no, coño, que has bebido, que se te nota en el agua. Pero ¿cómo se me va a notar? Digo, bueno, vale, pero es que me tomo, joder. Y me acaba de recordar. Yo tenía un flash. A ese momento, ¿no? Sí. Yo tenía palabras y conversaciones que sabía que me iba a preguntar para detectar mi nivel de pronunciation. Porque yo le pegaba, soy trilingüe. Yeah. Y cuando me preguntaba X cosas, yo sabía que iba buscando qué palabras o qué letras quería que pronunciara, y yo ya las tenía preparadas para esquivarlas. Era una guerra, era un juego psicológico. Y sí. Una de las cosas, ahora me río, ahora me hace gracia, me doy cuenta, sí. Venga, otra. Super, no le preguntaría supercalifragilístico espialidoso, ¿no? Mary Poppins. Seguro. Y seguro que te la decía de carrerilla. Pues, mis cojones, me decía. En la peli de Mary Poppins hay cuando Mary llega a la casa de los hermanos. Nuestro friki favorito se lo sabe. Me la sé, sí. Cuenta por qué. Es que es una de mis pelis favoritas Esto de no cuando yo era preparado, niño. Esto no está preparado. Me sé los chistes y todo. De cuando estaba inmerso. Es el capítulo primero de los iniciados en la Matrix. Mary Poppins saca sus cosas del bolso, ese bolso que tiene mágico, que saca hasta un perchero. Sí. Y saca un espejo. Y tiene una conversación incómoda con el reflejo del espejo. Y le dice cosas, Mary. Se dicen cosas. ¿Tú has tenido alguna conversación incómoda con el espejo? Buah. Mucha. De hecho, hace una semana o un mes o así, nos hicieron reflexionar en la terapia de familiares
sobre cómo éramos antes de Acali, al inicio de Acali y después de Acali. Y qué cosas no habían funcionado, qué cosas nos habían resultado más difíciles. Y... No, tranquila, contamos un chiste mientras, no te preocupes. A mí, una de las cosas más difíciles fue perdonarme a mí misma. He tenido muchas conversaciones incómodas con el espejo, sí. Porque también la cagaste, ¿no? ¿O por qué? Pero sí. Mira, sale decir, tú no tienes culpa, ¿no? Capitán, te voy a dar con toda la mano abierta, capitán. Porque una vez que te das cuenta del problema que tienes, del problema que tiene tu familiar y echas la vista atrás, porque es que, no sé, que no lo puedes controlar. Se vienen a la cabeza un montón de situaciones y yo hubo un momento en el que solo podía pensar en eso y solo podía pensar en los momentos en los que yo me tenía que haber ido. Y no lo hice. Y me culpaba de llegar a pensar cómo coño normalicé esto. O aquello. Pero claro, es que al igual que la adicción se inicia antes de que el enfermo se dé cuenta, la coadicción también. Claro, es que yo creo que es muy complicado. El grandísimo problema de la adicción en el enfermo, en el adicto, empieza por el autoengaño. Y el nivel de autoengaño es tan grande que en el agua en el que mejor se mueve el adicto es en la mentira. Y como mentirosos los adictos son muy buenos. Entonces yo creo que eso tiene que ser complicado para el familiar aprender a diferenciar cuándo te están mintiendo y cuándo no. Sí, pero ella, Mary Poppins, aquí está hablando de reproches. De reproches consigo misma. Sí, eso. Yo no me refiero ahí al familiar, me refiero a mí misma. De eso. De echar la vista atrás y decir, es que aquí tuve que echar a correr, aquí me tenía que haber expirado, aquí me tenía que haber vuelto. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no se puede juzgar el pasado con los argumentos del presente. Claro. O sea, que eso... Por eso esa es lo que es la pregunta que le iba a hacer. Y ahora a toro pasado, ¿tú crees que hubiese sido mejor tomar la decisión de salir por pata o haber seguido para llegar al punto en el que estás ahora? Pregunta. Susto o muerte. Hombre, menos hubiera sufrido si hubiera salido por pata a la primera, seguro. Bueno, no sé. Sí. En ese momento. En ese momento, claro. Pero con posterioridad a lo mejor no hubiese... Sí, es verdad, no sé. a lo que estaba diciendo antes, que sí es verdad, como dice Neo, y además es una de las frases que siempre me repito, o que me repetía para llegar a perdonarme, que no pude hacer más. No pude hacer más en el momento con la información que tenía y con la situación que estaba viviendo. Entonces, ya está. Ya está. ¿Para qué no, machacarse? tampoco vamos a estar, ¿Para claro, qué machacarse? tampoco vamos a estar. Hice lo mejor que pude, ya está. ¿Que me equivoqué? Sí, pero ya está. No puedo hacer otra cosa. Entonces, ¿tú ahora qué le recomiendas al familiar que te está escuchando? ¿Que deje a su enfermo y salga por pata? Si las cosas van bien, que haga lo que quiera. ¿Cómo? ¿What? Si las cosas van bien, si las cosas con su familiar van bien, que haga lo que quiera. Si quiere seguir, claro, evidentemente. Aquí estamos, ¿no? Yo sigo en Acali y sigo con mi familia porque las cosas van bien. Si las cosas van mal, yo lo único que recomiendo es que se priorice a ella o a él mismo, no a su familia. Muy claro, por supuesto. Ya está. Para dejar un poco más claro lo que acabáis de escuchar, os dejo esta píldora con un poco de azúcar. La recuperación de tu adicto es responsabilidad exclusiva de tu adicto. Tu responsabilidad es tu bienestar emocional. Si estás bien y decides ayudarlo, perfecto. Si decides que no, también estás en tu derecho.